Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga allá en casa. Qué bendición, estamos aquí nuevamente este miércoles 15 de abril para comenzar nuestro mensaje, ¿verdad? No es un culto formal, es una predicación. Una vez más recordarles, estamos en la iglesia grabando este video, pero no estamos teniendo cultos por las reglas, las regulaciones del Estado, del gobierno. Así que aquí estamos en la iglesia, hemos orado para ser de bendición. Solamente está el hermano camarógrafo, alguien más por ahí apoyándonos, su servidor y alguien más que no puede fallar, que está en todos lugares, nuestro Señor y Salvador. Bueno, entonces si pueden abrir sus Biblias allá en casa, hermanos, en libro de San Juan, capítulo 16, versículo 25. San Juan, capítulo 16, versículo 25 al 33. Leeré, luego oramos y entraremos a nuestra enseñanza esta noche. Hablen ahí en lo que buscan el pasaje a los demás que están por ahí en el cuarto, en la cocina, que se acerquen para escuchar el mensaje de la iglesia local. San Juan 16, 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: Ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cierren sus ojos ahí en casa, vamos a orar brevemente, vamos a pedir la bendición, la dirección, el poder de Dios. Señor y Padre, gracias por esta porción de su palabra. Pedimos que la bendiga, que sea de bendición, que no sea un hombre hablando sus gustos, sus preferencias, sino que sea usted hablando a nuestras vidas, nuestros corazones, que solamente salgan palabras de ánimo, de edificación, y guárdeme de decir una grosería, una ofensa, Padre, de lastimar a alguien, Padre, ahí inadecuadamente. Háblenos a través de su palabra, se lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aunque estamos ahí en la casa, hermanos, ustedes y su servidor acá trabajando, mantengan la Biblia ahí. Les voy a dar unos versículos, si los pueden encontrar rápidamente, qué bueno, si no, manténganse por ahí atentos y trataré de leerlos. El título del mensaje, hermanos, antes del último domingo, antes de dejar de congregarnos, compartí algo acerca de lo que se estaba viendo ya en el país, acerca de la enfermedad que circulaba, el virus, pero no pudimos adentrar mucho por el tiempo. Pero esta noche quiero compartir acerca del tema de la Biblia y el COVID-19. Ese es el título de la enseñanza, la Biblia y el COVID-19, o la Biblia y el coronavirus. El Señor Jesucristo dijo: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este virus, hermano, la gente pregunta a los cristianos,
Aún los pastores nos preguntamos, ¿qué dice la Biblia acerca de este virus? Bueno, la Biblia no nos habla de una enfermedad tal como se le conoce científicamente por nombres H1N1, los que sabemos por ahí que han surgido, pero sí nos habla la Biblia que iban a venir aflicciones, problemas, tribulaciones. Y el Señor aquí hablando a sus discípulos dijo claramente que este mundo iba a traer aflicción al ser humano, al creyente. Pero el Señor también dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y antes ahí de decir esas palabras, el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aunque los datos, hermano, que escuchamos ahí en las noticias, en el radio, en la televisión, en la internet, en los periódicos, por donde quiera que vamos, son noticias que están cambiando, datos que se ve que no hay esperanza. Pero claramente la palabra de Dios nos dice que este mundo va a traer aflicción. Este virus, esta enfermedad es una aflicción para cada familia, para cada papá, cada mamá, cada uno de los que tenemos vida. Esta pandemia, este malestar es una aflicción tanto para adultos, a personas más adultas y aún jóvenes, pequeños y aún recién nacidos. Pero la Biblia nos enseña que el cristiano que busca la dirección de Dios podemos tener paz dentro de esta aflicción. Hay cosas que usted y yo podemos controlar, hermanos, ahí en casa y tal vez alguien más que vea el video. Hay cosas que están hasta a nuestro alcance, pero hay cosas que no están a nuestro alcance. Esas cosas que no están a nuestro alcance, es ahí donde entra nuestra fe. Que lo que yo no puedo alcanzar o controlar, Dios a través de su poder, de su omnisciencia, de todo lo que está al alcance de Él mismo, Él puede controlar y puede hacer esos cambios para que venga esa paz. La palabra de Dios por el tiempo, hermanos, pueden buscar ahí a San Juan capítulo 8, parte final del capítulo, dice un versículo ahí que el Señor Jesucristo predicaba. Les habló de la preexistencia de Él. Se molestaron, algunos le dijeron, todavía no tienes cierta edad, ¿cómo dices que has visto a Abraham? Él dijo, antes que Abraham estuviese, yo ya era, yo ya estaba. Se molestaron, dice la palabra de Dios que fueron, lo empujaron, lo querían empujar, despeñar de un monte, de una barranca. Pero dice la palabra de Dios, versículo 59, Juan 8, 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Esta aflicción, hermanos y amigos, nos va a preocupar, claro que sí, pero también nos tiene que ocupar en algo. El cristiano que no se ocupa en las cosas de Dios va a terminar preocupado y afligido, con temores. Y si es cierto, esto es peligroso, hay que cuidarnos, seguir las instrucciones, lo que nos están diciendo. Pero dice la palabra de Dios que el cristiano no siempre va a tener el control de lo que pasa a su alrededor. No hay una persona, incluyendo pastores, incluyendo hijos de Dios, que pueda decir, yo tengo el control sobre esta pandemia, sobre esta enfermedad. Qué bueno que hay médicos líderes apoyando a nuestro presidente, pero quien va a encargarse de todo este asunto, hermanos, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia
acerca de esta enfermedad. El Señor dijo que iban a venir pestes, iban a venir guerras, iban a venir enfermedades, pero esto no iba a ser el fin. Entonces, hoy en día hay incluso cristianos que están inclinados para un lado o para el otro. Hay algunos que están bien espantados acerca de este virus. Ahora, no lo tomamos por demás, no estamos diciendo que es un chiste, esto es serio. Pero hay personas que están en completo miedo y no tienen ni siquiera confianza en Dios, que Él puede limpiar el mundo, Él puede aparecer de un día para otro la vacuna, la medicina, el remedio, y adiós pandemia. Pero también hay otros cristianos que piensan que por ser hijos de Dios, este malestar no puede llegar a sus vidas. Y si es cierto, hay versículos en la Biblia que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará destrucción. Sí, el Señor lo dijo eso en un salmo, pero también el Señor dijo al pueblo de Israel que todas las pestilencias, todas aquellas plagas que mandó al pueblo de Egipto, ninguna iba a mandar al pueblo de Israel. Se los prometió, se los aseguró, dijo: siempre y cuando obedezcan mis mandamientos tal como dicen. Si es cierto, Dios nos puede cuidar, cristianos, hermanos, pero no necesariamente es que el cristiano dice: a mí no me va a pasar porque Dios dice en su palabra. Siendo humanos, de carne y hueso, a cualquiera nos puede llegar. Entonces tenemos los dos lados, unos bien preocupados y unos bien despreocupados. Pero hoy más que nunca tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No irnos ni a la despreocupación ni a la preocupación externa, pero sí balancear lo que está haciendo el gobierno, pero también ver qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Le voy a leer otro. Ahí se encuentra en capítulo 5 de Romanos. Si puede encontrarlo, está bien. Y si no puede encontrarlo, no está bien. Busquen por ahí Romanos 5, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué dijo el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, tengan paz. Yo he vencido al mundo. El Señor ya tiene la victoria, principalmente sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Ahí en la cruz del Calvario dice la palabra de Dios que el Señor derrotó al diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, lo expuso públicamente y tomó la victoria. De tal manera que dice la palabra de Dios que la aflicción y la tribulación que viene al creyente, al cristiano, sí nos aflige, sí nos debe poner a pensar, nos va a poner tristes, pero dice la Biblia que la tribulación produce paciencia. Versículo 4: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esperemos que aparezca esa vacuna, esa medicina de aquí a un mes, 2 meses. Pero ¿qué tal si no la encuentran y se pone peor? Hay datos donde pandemias pasadas, enfermedades, no duraron un mes, 2 meses, duraron algunas 2 años.
Hubo una guerra civil en Estados Unidos que duró 4 años. No siempre la aflicción aparece el 15 de marzo y termina el 1 de mayo. Puede ser antes, claro que sí, está en las manos del Señor. Pero dice la palabra de Dios, si la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos de la iglesia local, no nos olvidemos que aunque estamos pasando una aflicción, tribulación, Dios nos ama. Dios nos ama, no se nos olvide. Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él ya lo demostró. Él nos ama, que no se nos olvide. Pero pastor, ¿por qué si me ama vienen estas cosas? Vienen aflicciones para que esa aflicción, dice la Biblia, produzca paciencia. Y la paciencia nos mete a un tiempo de prueba y la prueba nos da esperanza. Tenga opciones, hermano, cuando todo esto termine, ya está, voy a ser fiel a la iglesia, voy a regresar a ganar almas, voy a dar mi economía, voy a trabajar lo básico, lo regular, pero me voy a encargar también de hacer algo para la honra y gloria de Dios. Y si no, pastor, ¿qué es lo que nos preocupa, hermano? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si usted es hijo de Dios, no debe de preocuparse porque al morir usted, su alma va a ir al cielo. La preocupación es llegar a la presencia de Dios y no poder escuchar esas palabras, bien hecho, buen siervo y fiel, porque pudimos haber hecho algo y no lo hicimos. Y es ahí la tristeza, pero esa muerte vendrá a todos los hombres, con papeles, sin papeles, güeros, oscuros, altos, bajos, anchos, delgados, de todo color. La muerte no hace acepción de personas, un día nos llegará a todos. Es ahí donde el cristiano tiene esperanza que al dejar de latir su corazón, su alma va a la presencia de su Creador. Dice la palabra de Dios, otro versículo por ahí lo encontraré y se lo leeré. Segunda de Timoteo capítulo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que mantener el distanciamiento social, claro que sí, pero ustedes jóvenes hermanos que tienen la página social, no puedes visitar a tu familiar, aquel amigo de la escuela, de la secundaria, aquel compañero de trabajo, pero sí podemos incluir ahí Juan 3:16, el plan de la salvación. No tengas miedo compartir el evangelio. Un día va a ser triste para usted y para mí, cristiano, ver personas que van a un lago de fuego y van a apuntar a usted y a mí diciendo: tú me conocías, tú fuiste mi compañero de trabajo, tú y yo fuimos a la iglesia, fuimos a la escuela juntos y nunca me hablaste de la salvación. Y al creyente le da miedo hablar de Cristo, le da miedo cargar una Biblia, le da miedo orar por sus alimentos, le da miedo. Dice la Biblia que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, tampoco un espíritu de andar buscando pleitos, pero sí dice la palabra de Dios que nos dio un espíritu de dominio propio. La palabra de Dios nos enseña. Vamos avanzando por el tiempo. Voy a leer uno más. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Versículo 3 en adelante.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Al final del día, hermano, apague la tele, las noticias. Hagamos algo, tomemos ahí a la esposa, a los niños. Démosle gracias al Señor. Diga unas palabras, papá, madre soltera ahí en el hogar. No tenga miedo, no tenga ese espíritu de cobardía. Confíe en Dios, dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios no está espantado, hermanos, con este COVID-19, con este coronavirus. Dios sabe que anda circulando en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, en Nicaragua. Dios sabe que anda por todo el mundo este virus. Pero Dios ha permitido esto, ¿para qué? Para que el hombre, el ser humano, vea datos, información, lo que Dios dijo en su palabra. Hay un pasaje, por el tiempo trataré de traerle ahí un panorama. Antes de que el rey David tomara el palacio, el castillo, allá el reinado en Jerusalén, en Israel, dice la palabra de Dios que él tenía unos hombres que los encontró endeudados, con problemas, amargados. Los empezó a guiar con salmos, con himnos, con buenos consejos, y después de unos días el rey David, primeramente Dios obrando, cambió a esos hombres, y esos hombres estaban dispuestos a dar su vida por el rey David. En una ocasión dice la Biblia que eran 600 hombres, fueron a una incursión a buscar comida, a buscar algo para sobrevivir, dejaron el campamento vacío. Cuando regresaron, dice la Biblia que lo encontraron vacío, no encontraron a las esposas, no encontraron a los hijos. Fue un día triste para ellos, y dice la palabra de Dios que el rey David no sabía qué hacer. Los hombres que lo habían respetado por mucho tiempo se enojaron con él, y dice la Biblia que entre varios comenzaron ahí a hablar cosas en contra de David. Y se empezó a hacer más grande la plática, y algunos dijeron, la única solución es apedrear, matar a David. Dice la Biblia que querían apedrearlo, querían matarlo. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y el rey David también se turbó, dijo, Señor, ¿por qué pasa esto? Dios permitió que pasara eso por muchas cosas. Dice la Biblia que el rey consultó ahí a Jehová y dijo, Señor, tú sabes lo que pasó, sabemos quiénes son los que nos atacaron, ¿quieres que vaya tras ellos y peleemos? Dios le dijo, sí, ve y pelea. Estos hombres hablaban de apedrear a David. Sabe que hoy en día, hermano y amigo que nos ve, mucha gente habla en contra de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Lo criticamos, nos reímos de su corbata, de su peinado, de las palabras que dice, pero nuestros líderes, nuestros presidentes no ocupan nuestras críticas, no ocupan ahí nuestra aprobación. Lo que nuestro presidente de cada país y gobernador necesita, querido cristiano, es que usted y yo oremos por ellos, que los llevemos al trono de la gracia en oración. Finalmente el rey David va para allá donde estaban aquellos hombres, los siguen esos hombres, y dice la palabra de Dios que encontraron un hombre enfermo, perdido en el desierto.
el rey le preguntó, ¿qué haces aquí? Iban a algo, tenían problemas y les aparece otro problema. Alguien hubiera podido decir, David, déjese enfermo, déjese criado, ¿para qué? Ya tenemos problemas. Pero el rey David paró y tuvo misericordia de él y le dijo, ven acá, ¿qué pasó? Y este hombre era de los que habían atacado su campamento. Le dijo, yo tenía un patrón, un amo, enfermé, me abandonó en el desierto, no me dio comida y aquí ando errante para morirme. Dice la Biblia que el rey le dio agua, le dieron comer, se incorporó y una vez que se incorporó, el rey David le dijo, ¿sabes llevarnos al campamento? Él dijo, sí, yo los llevaré. Los llevó y fueron y rescataron lo que se había perdido, lo que se habían llevado. ¿Les había venido tribulación? Claro que sí. ¿Era una aflicción? Claro que sí. Pero encontraron la paz confiando en Dios, ya que la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová. Concluimos, hermanos, con un dato. Tal vez algunos ya lo han escuchado. En el tiempo de la guerra civil con Estados Unidos, por allá en 1861 a 1865, siendo presidente de la nación Abraham Lincoln, y los americanos matándose entre ellos, él siendo elegido presidente, dice la palabra de Dios, dice el dato que en 1863, el 1 de enero, él mandó un anuncio y les dijo que el 30 de marzo iba a declarar un día nacional de ayuno y oración. Y dice la información que hay. Me voy a tomar la confianza y aquí le voy a leer lo que encontré por ahí, lo que dijo Abraham Lincoln. 1 de enero de 1863 emite una proclamación de emancipación, dándole la libertad a todos los esclavos, a pesar de que ésta no llevaría a cabo su objetivo en ese momento. Él mismo decía que lograr este propósito sería el logro más importante de su vida, pero para esos días la guerra no marchaba bien para los de la Unión. Así que el 30 de marzo de 1863, Lincoln hace el más inusitado llamado al pueblo americano y con una orden ejecutiva, proclamando un día nacional de ayuno y oración. Lo que sigue a continuación es parte de lo que él escribió en esa orden. Escuchemos. Hemos sido los destinatarios de las más selectas recompensas del cielo. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder como ninguna otra nación ha crecido jamás. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano misericordiosa que nos ha preservado en paz y multiplicado y enriquecido y reforzado y consolidado. Y se han imaginado en vano en la falsedad de vuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior y virtud propia, intoxicados con un éxito ininterrumpido. Nos hemos convertido en autosuficientes para no sentir la necesidad de redimir y preservar la gracia, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos crió. Lincoln entendió la prosperidad inigualable en los Estados Unidos. No era otro que los milagros de Dios obrando en esta vasta nación. Presidente Abraham Lincoln de Estados Unidos mandó un día nacional de ayuno y oración. Presidente sabía lo que decía la Biblia, como Dios le había dicho a Salomón allá cuando iba a ser rey. Ese versículo en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare,
Dios le dijo, yo limpiaré, sanaré, perdonaré, traeré bendiciones nuevas. Pero ¿por qué Dios dijo eso? Porque hay otro pasaje que el Señor le había dicho allá al rey Salomón, cuando él apenas se iba a tomar el reinado. Nuestro Dios le dijo, si se olvidan de mí, si sucediere que ya no me buscan, van a venir estas maldiciones sobre ustedes. Y cuando la gente pregunte por qué vienen estas cosas, Salomón, diles que estas cosas nos han venido por apartarnos de Jehová. ¿Por qué viene esta aflicción? ¿Será que Estados Unidos, México y el mundo entero se ha apartado de Jehová? El Señor Jesucristo le dijo al pueblo cuando Él predicaba, ustedes guardan las tradiciones, limpian los vasos, limpian los platos, guardan las tradiciones, prefieren darle honra y gloria al hombre que darle honra y gloria a Dios. ¿Por qué Dios permite esto? Porque tal vez el mundo se ha olvidado de Dios. La cura vendrá, si de un laboratorio, vendrá de una planta en el campo, pero la cura aparecerá cuando pastores, cristianos, hijos de Dios, nos pongamos de rodillas, nos humillemos, le pidamos perdón al Señor por nuestros pecados y aún pedir perdón por aquellos familiares que hayan pecado en el pasado. Nehemías lo hizo. Si nuestros padres fueron rebeldes, Job lo hizo, tal vez pecaron mis hijos, Señor, perdónalos. Daniel lo dijo, si mi casa, si yo y la casa de mis padres hemos sido rebeldes, perdónanos. El tiempo se nos acaba, hermanos. Dios limpiará, traerá paz, claro que sí. Pero esa paz, este fin del coronavirus vendrá cuando el pueblo de Dios se humille, confiese sus pecados, se arrepienta de todo corazón, invoquemos su nombre y comencemos a enderezar nuestros caminos. Cierren sus ojos ahí en el hogar. Les voy a dejar un tiempito para meditar. Cierren sus ojos ahí en el hogar. Todos, si pueden ponerse de rodillas, háganlo. Tome a su esposa, hermano. Hermana, tome a su esposo, tome la mano de sus hijos. Pídale perdón al Señor. Perdónanos, Señor, por permitir, por meter nosotros mismos pecado a este hogar. Perdónanos por permitir lo contrario a lo que creemos. No solamente eso, perdónanos porque nos complacemos en aquellos que hacen cosas que no te agradan. Señor y Padre, perdónenos. Pedimos que traiga sanidad al mundo entero, pero también pedimos que nos ayude a buscar su rostro y que busquemos humillarnos. No podemos humillarnos solamente en un minuto. Hay cosas que hay que evaluar, ver, considerar, pedir perdón y entender que si no hay confesión de pecados no podrá venir la sanidad, el avivamiento. Pedimos todo esto en su nombre, lo dejamos en sus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pasen buenas tardes, tal vez noche. Dios les bendiga. Ahora sí, saquen las cazuelas, hermanas, a cenar. Y si ya habían cenado, pues a dormir. Y no se olviden de orar. Si Dios permite, próximo domingo estaremos compartiendo nuevamente. Dios les bendiga.